Hemos entrado en la época conocida como la época navideña, o en otras palabras, en otro tema de controversia que divide a la Iglesia. Me refiero al tema controversial de que si los cristianos debemos de celebrar la Navidad. Empecemos con aclarar de que ambos lados defensivos tienen personas con buenas intenciones, cada uno con diferentes razones del por qué o por qué no se debe de celebrar la Navidad. Cada lado tiene un criterio diferente en cuanto a la siguiente pregunta: ¿debe un verdadero cristiano celebrar la Navidad? Sin embargo, aunque cada persona tiene su propio criterio, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra en cuanto a este tema? ¿Acaso aclara la Biblia si la Navidad es una festividad que debe de ser celebrada por los cristianos? Veamos la razón o alguna de las razones por las que algunos cristianos no celebran la Navidad y condenan a los que sí la celebran. Primero, es porque gracias a la tecnología informativa hoy podemos tener acceso a información que antes no era fácil de obtener. Por ejemplo, hoy nos damos cuenta de que muchas tradiciones que se celebran hoy en día, el cual tuvieron origen pagano y fueron adoptadas por Roma para unir a los cristianos con los paganos. Roma era conocida como la gran ciudad y la cuna de religiones, a la cual no le convenía que hubiera división entre ambos grupos de cristianos y paganos después de que Constantino adoptó el cristianismo. En otras palabras claras y sencillas, la razón usada más frecuente en contra de la celebración de la Navidad es de que las tradiciones que rodean esta festividad tienen su origen en el paganismo. Los cristianos que prefieren ignorar la Navidad indican el hecho de que la Biblia no proporciona la fecha del nacimiento de Cristo, lo cual es muy cierto. El 25 de diciembre no está ni siquiera aproximadamente a la fecha en que nació Jesús. Existe un sinnúmero de argumentos en ambos lados, algunos refiriéndose al clima en Israel, las costumbres de los pastores en invierno y las fechas de los censos efectuadas por los romanos. Todos estos argumentos contienen de cierto grado de conjetura, lo que nos trae nuevamente al hecho de que la Biblia no nos dice cuándo nació Cristo. Algunos dicen de que porque la Biblia no indica la fecha exacta del nacimiento de Jesús, esto es prueba de que no se debe de celebrar la Navidad. Mientras que otros ven de que como la Biblia no menciona nada en cuanto al tema de la celebración de la Navidad, de que esto significa que es una clara aprobación. Hay cristianos que piensan que puesto que el mundo celebra la Navidad, los cristianos no deberían de hacerlo. Sin embargo, este es el mismo argumento usado por falsas religiones que niegan totalmente a Cristo, a aquellos quienes niegan su deidad. El tema de la Navidad ha pasado a ser más de un tema de división a un tema de condena. Que el que participa en obsequiar regalos, poner árboles o colocar luces, entonces no es cristiano. ¿Acaso somos jueces para juzgar la salvación de los demás? La Biblia dice de que todo lo que hagamos, lo hagamos con el propósito de honrar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos honrar a Dios en este mes de diciembre? La respuesta es muy sencilla. De la misma manera que honramos a Dios todos los otros meses. En lugar de pasar el tiempo criticando o perdiendo el tiempo en el legalismo, debemos de aprovechar la oportunidad que se nos presenta en este mes, el cual es proclamar a Cristo a las naciones, para aquellos cautivos en falsas religiones y tradiciones. La Biblia no nos indica el día exacto en cual Jesús nació, porque no importa el día en que nació en un pesebre, sino el día en que nació en nuestro corazón. En conclusión, celebrar la Navidad o no es una decisión personal. Como en todo, debemos pedir sabiduría a aquel que la otorga liberalmente a todo aquel que la busca, y aceptarnos unos a otros en gracia y amor de Jesucristo. No debemos de usar los puntos de vista de otros como un arma para atacar o denigrar a aquellos con criterios opuestos. Cristo no nos llamó a ser jueces y juzgar, sino a amar al prójimo como a nosotros mismos. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada.